Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 8, ¿no? En donde nos compete hablar sobre todos los temas que nosotros revisamos durante esta unidad, ¿no? Estando dentro de la materia del Derecho Individual y Colectivo del Trabajo en el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, impartida por la Universidad IEXPRO, a cargo de nuestro catedrático, el doctor Rodrigo Castellanos, su alumno y servidor, José María Campero. Bueno, ¿qué vimos en esta unidad, no? Realmente hablamos sobre lo que es la evolución o la historia del derecho como tal del trabajo, ¿no? En donde retomamos que desde la era paleolítica el hombre se ha organizado para trabajar, ha realizado ciertas maniobras, surgió lo que se denominó el esclavismo, el feudalismo. Hubieron muchas diferencias, ¿no? Surge la independencia de México, se libera de la esclavización, surge el sindicalismo en 1800, la Constitución de Cádiz, aparece el proletario en México en 1876, se crea el Código Civil en 1870 y en 1931 sale la primer ley federal del trabajo, ¿no? Que también tenemos que descartar que lo que rige la ley del trabajo pues también se encuentra dentro de la Constitución, ¿no? La legislatura sobre el trabajo la vamos a encontrar en el artículo 123 constitucional. Y en el 2012 surge una reforma federal al trabajo, ¿no? La que actualmente nos rige. De tal forma que esto es evolutivo. Ahora, nosotros empezamos a hablar sobre el derecho individual y colectivo del trabajo viendo que el contenido como tal del derecho laboral lo va a regir o está contemplado en el artículo 123 constitucional, ¿sí? Y de este se origina la Ley Federal del Trabajo, donde nosotros vamos a ver los derechos y obligaciones del trabajador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta Ley Federal del Trabajo? Estudia las relaciones entre los obreros y los patrones, desde las condiciones individuales y colectivas. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto de origen o la prestación de un trabajador hacia su patrón, ¿no? La Ley Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 1970 y la última reforma publicada fue el 18 de mayo del 2022. Esta federal del trabajo surge durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Se divide por títulos, ¿no? Mientras que el título primero nos habla de los principios generales, el título segundo nos va a hablar de las relaciones individuales del trabajo, ¿no? Entonces, con distinto a los principios generales va desde el artículo número 1 hasta el artículo 19, ¿sí? Y nos habla sobre lo que es en sí esto, ¿no? No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona y características semejantes. Ahora, con respecto a lo que es el título segundo, que son las relaciones individuales del trabajo, que va desde el artículo 20 hasta el artículo 55. Se dispone en 5 capítulos este título segundo, ¿no? Donde nos habla de las disposiciones generales, las duraciones de las relaciones del trabajo, la suspensión de los efectos en relación al trabajo, la rescisión de las relaciones del trabajo y la terminación de las relaciones del trabajo, ¿no? Entonces, aquí nos habla sobre las relaciones en sí, como dice el título segundo, del trabajo. De aquí podemos observar varios aspectos, ¿no? De cómo se termina una relación laboral, cuáles son las características para que se dé y cómo se debe dar y qué este, responsabilidades trae tanto para el patrón como para el trabajador, ¿no? Ahora bien, dentro del título tercero habla de las condiciones del trabajo. ¿De qué nos habla aquí? Este título tercero se divide en 8 capítulos, donde nos habla de las disposiciones generales de cómo se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que tener unos días de descanso, como nos dice el capítulo 3 del título tercero, condiciones del trabajo, que cómo se van a manejar los salarios, lo que dice el capítulo 5, capítulo 4, las vacaciones, capítulo 6, salario mínimo,
capítulo 7, normas protectoras y privilegios del salario, y capítulo 8, participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, ¿no? El capítulo 2 de este título tercero de condiciones de trabajo nos habla sobre las jornadas de trabajo que deben de existir y cómo se deben de utilizar. Ahora, el título cuarto son derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Tenemos en el capítulo 1 obligaciones de los patrones, ¿no? Que es cumplir con las disposiciones de las normas del trabajo aplicables a la empresa, proporcionar un local seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo, expedir al trabajador que solicite o se pare de la empresa dentro del término de 3 días una constitución escrita relativa, proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, ¿no? Ahora, con respecto a esto, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? ¿No? El patrón no puede obligar a los trabajadores por coacción a afiliarse o dejar alguna agrupación como un sindicato, ¿no? No puede restringir de los derechos que le otorgan la ley. ¿Sí? Todo esto se debe de realizar en una perfecta sincronía, ¿no? Ahora bien, cuando nos referimos al título quinto, hablamos de los trabajos de las mujeres. Este título quinto va del artículo 164 al artículo 172 y rige especialmente eso, ¿no? El, el, las condiciones, los trabajos de las mujeres, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, podemos ver que en el artículo 164 las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Si nosotros hablamos del artículo 165, vamos a ver las modalidades que se consignan para el propósito fundamental de la protección a la maternidad de la mujer. En el artículo 171, los servicios de guardería infantil, y en el artículo 172, en los establecimientos en que trabaje una mujer, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas disponibles para las madres trabajadoras, ¿no? Muy importante lo del trabajo laboral. Ahora bien, dentro de la misma Ley Federal de Trabajo, en el título sexto hablamos de trabajos especiales. Dentro del título sexto tenemos 17 capítulos, ¿no? Entonces, dentro del capítulo 2 podemos decir que abarca a los trabajadores de confianza. En el capítulo 3 habla de trabajadores de los buques. En el capítulo 9 habla de agentes de comercio y otros semejantes. En el capítulo 10, deportistas profesionales que se rigen de acuerdo a un régimen establecido en estos trabajos especiales. En el capítulo 11, trabajadores de actores y músicos. En el capítulo 12, trabajo a domicilio, ¿no? En el capítulo 15, industria familiar, que se rige de acuerdo a condiciones en donde pues, pueden trabajar ciertas personas porque es un grupo familiar, ¿no? Y trabajo en el capítulo 17 nos habla sobre el trabajo de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, ¿sí? Entonces aquí este capítulo sexto nos habla sobre los trabajos especiales que se rigen por normas de este título, por las generales de esta ley en cuanto los contraigan, ¿no? O sea, las leyes generales son para todo tipo de trabajador, pero para trabajos especiales existe ese título sexto que es el que nos ayuda, ¿no? Ahora bien, el título séptimo nos habla de las relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las coaliciones, reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones, la actividad en el capítulo 2 sobre sindicatos y federaciones y confederaciones. El capítulo 3 es sumamente importante sobre estas relaciones colectivas de trabajo, ya que nos habla del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Que es donde se van a albergar realmente pues, las justificaciones sobre cómo van a trabajar, un contrato de ley, cómo te van a emplear, el reglamento interior en el trabajo en el que vas a estar. En el capítulo sexto, las modificaciones colectivas de las condiciones del trabajo, y en el capítulo séptimo, suspensión colectiva de las relaciones con el trabajador, mientras que en el capítulo 8 nos habla del contrato colectivo de trabajo nuevamente, ¿no? Entonces, esto es importante aquí con las relaciones colectivas de trabajo porque nos brinda la información de cuáles son
las variantes, las condiciones según las cuales debe de pertenecer un trabajador a una empresa o a un establecimiento. Y aquí nos dice qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer estando en ese empleo, ¿no? Por aquí precisamente el título séptimo de las relaciones colectivas del trabajo en el capítulo tercero y en el capítulo octavo nos habla del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Ok. Y también podemos ver el título octavo que se refiere a huelgas, ¿no? En donde el capítulo 1 son procedimientos para huelgas, ¿no? Que va desde el artículo 450 al artículo 471, mientras que en el capítulo 1 son disposiciones generales sobre estas huelgas. Es un derecho del trabajador hasta cierto punto realizar una huelga, ¿no? Aunque actualmente pues ya no se les llaman huelgas, ahora se les llama mesas de negociaciones o mesas de trabajo, en donde se ha perdido ese poder que anteriormente tenía el sindicalismo. Actualmente pues se ha ido disminuyendo, por así llamarlo, ¿no? El título noveno nos habla sobre los riesgos de trabajo, que va desde el artículo 472 al artículo 513, ¿no? Las enfermedades que marcan las condiciones en estos riesgos de trabajo nos habla de cáncer, enfermedades endógenas, enfermedades respiratorias, enfermedades producidas por las radiaciones o electromagnéticas, excepto el cáncer, problemas dérmicos, problemas oftálmicos, intoxicaciones, infecciones por parásitos, micosis y virus, enfermedades producidas por el contacto de productos biológicos dentro del ambiente laboral, por supuesto, ¿no? Ahora bien, el último tema que nosotros vimos es la seguridad social. Este es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al detalle de cómo se trabaja aquí, es complejo lo que está sucediendo sobre jubilaciones y diferentes temas, ¿no? Pero pues por el momento pues es todo lo que vimos en la unidad. Agradezco muy amable su atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y esta fue mi participación de la actividad número 8. Hasta luego, gracias.